En el suelo los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chuma, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad el pensamiento reporte. Que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo. Uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto, somos los del pensamiento, somos la gente que piensa, ni derecha ni de izquierda, ni cóncavo ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista, ni formales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Los que han trabajado somos para que los ricos coman, los que si dejamos solo este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. A Conuco no le gana una escuela ni el recreo, ni a la callapa tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el chinchorro y el casabe, el café recién colado y la arepa en el budare. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarnos para saber para dónde vamos, para que desde la conciencia y no al borde del desastre busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. También somos el soldado, carne cañón en la guerra, los campesinos sin campo que han trabajado la tierra, los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos, los que somos el gentío restiao con el comandante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos el pueblo en guerrilla que con Boves se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con Ezequiel Zamora luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Más Santa somos bastantes con tus bisnietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria o patria venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia, porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento, pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros. Bueno, salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera Beselcopo y el sábado 5, sábado 5 de noviembre del 2016. El tema musical de la cortina sigue siendo en un momento significativo para América Latina y fundamentalmente el pueblo de Venezuela. Ha llegado hasta nuestro país la discusión, lo hablábamos el otro día, a través de sectores de la derecha, de la extrema derecha del Partido Nacional. Hay que conocer qué es la derecha y la extrema derecha, ¿no? En realidad el Partido Nacional es un partido totalmente de derecha, pero que tiene sectores radicales. Esto es sencillo de comprender porque muchas veces se critica a los partidos de izquierda y a los sectores radicales de la izquierda. Bueno, la derecha también tiene sus sectores radicales. ¿Qué son los sectores radicales de la izquierda? Sabemos que es una terminología impuesta por las clases dominantes, como forma de desprestigiar a los que piden
más reivindicaciones para los pobres. Porque los que piden más reivindicaciones para los pobres son los que piden sacarle más a los ricos. Entonces los ricos, a través de su propaganda, discriminan, marginan, demonizan a los sectores radicales. Porque son los que, en caso de obtener el poder, los que más le van a sacar a ellos, ¿verdad? Y bueno, y en la lucha de clases se trata de eso. No es otra cosa que cuando los ricos llegan al gobierno, le sacan todo lo que pueden a los pobres. Después, si aparecen los pobres en el gobierno, le devuelven a los pobres lo que los ricos en el anterior gobierno le sacaron. Esto es una historia interminable, por eso nosotros entendemos que el asunto del poder no pasa por las elecciones. Y si pasa por las elecciones, le cuesta lo que le está costando hace 18 años al pueblo venezolano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se llega por elecciones y la derecha, que continúa teniendo el poder económico, porque igual el poder económico no se lo saca en 24 horas, vos lo que podés lograr es un gobierno, y a través de una legislación ir trasladando parte de las riquezas enormes, ¿verdad?, de los poderosos hacia los pobres, que han quedado totalmente desamparados. Los gobiernos de los ricos se caracterizan por arrasar todo lo más posible que tengan los pobres. Sencillamente rebajan los salarios, lo que le da mayor ganancia al empresario, que son ellos, los que están en el gobierno, son los empresarios los que están en el gobierno. Ahora vamos a un ejemplo concreto. El mejor ejemplo de cuando el rico llega, arrasa a los pobres, se llama Mauricio Macri. Y está a 45 kilómetros de acá, no podemos ser tan bestias de no entenderlo, ¿verdad? Entonces, cuando llega Mauricio Macri, arranca un lunes, el martes ya los argentinos tenían la mitad del nivel de vida que tenían hacía 24 horas. ¿Por qué? Porque a través de resoluciones de gobierno, a través de legislación elaborada en un parlamento en mayoría representante de los ricos, lo primero que hacen es arrasar, ¿verdad? ¿Qué quiere un empresario? ¿Qué quiere un empresario? Que llega, opone a su representante en el gobierno. ¿Qué es lo que pretende ese empresario? ¿Qué es lo que pretende un trabajador que pone a su representante en el gobierno? Bueno, el empresario aspira a que su representante en el gobierno le dé garantías de obtener las mayores ganancias, le dé garantías de él tener mayor acumulación de riqueza. Entonces, ¿por dónde pasa la acumulación de riqueza? La acumulación de riqueza pasa, en primera instancia, por ir exonerando de impuestos al empresario. Todo aquel dinero que se utilizaba en impuestos para cuestiones sociales, el rico que representa al empresario, que el empresario puso en el gobierno, tiene como objetivo fundamental defender los intereses del empresario, recorta, exonera impuestos, no permite aumentos salariales reales, recorta el salario, congela el salario, lo que le da al empresario seguridad de pagar menos impuestos y menos salario, ya es ganancia. Si antes pagaba más impuestos y más salario, el recorte de su representante en el gobierno le da la posibilidad al rico, al empresario que puso a su representante, de obtener ganancia de impuestos por exoneración y de salario por rebaja. Pero a su vez genera políticas para que ese empresario tenga todas las ventajas en materia de exportaciones, por ejemplo, ¿verdad? Es muy importante para un empresario exportador que el dólar esté bien alto, bien alto. Por eso los exportadores reclaman siempre que el dólar suba, porque ellos en la exportación, en la negociación que realizan, obtienen mayores ganancias con cuanto más alto está el dólar. ¿Qué significa para un pobre que el dólar suba? Que suban los alimentos, que suba el transporte, ¿verdad? Todo aquello que el país importa y el pobre compra, sube sus precios, ¿verdad? Y ni hablar si tiene la compra de un terreno a $100 por mes, que los pobres en este país
que han podido acceder a un terreno lo han hecho a través de ese tipo de negociaciones, ¿no? Es decir, los especuladores inmobiliarios que se aprovechan de la falta de vivienda porque el Estado no genera vivienda, y también ahí está el representante de los ricos. El rico que representa a los ricos en el poder se encarga de que se deteriore la salud pública, se deteriore la educación pública, se deteriore el presupuesto hacia la vivienda. ¿Qué pasa? Si se deteriora la salud pública, crece la salud privada. Si se deteriora la educación pública, crece la educación privada. O sea que le da posibilidades a los ricos que invierten en salud, en educación. ¿Cómo invierte un rico en salud y en educación? Bueno, junta un equipo de médicos y funda una sociedad médica. ¿Cómo invierte, cómo tiene ganancia un capitalista rico en la educación? Junta un montón de profesores, maestros, les paga un salario y funda una escuela o un liceo privado, ¿verdad? Eso es gobernar para una clase social. ¿Qué pretende un trabajador que pone a su representante en el poder? A ver si entendemos la lucha de clase, porque si no entendemos la lucha de clase no entendemos nada. Justificamos a Macri, justificamos a Temer, justificamos la ultraderecha venezolana, ¿verdad? Y salimos a decir a los cuatro vientos que en Venezuela hay presos políticos y hay una dictadura. Y lo peor que le puede pasar a un pobre, porque no tiene conocimiento, es asimilar y transmitir la propaganda de los ricos. Ustedes vieron que siempre pasa lo mismo. Cuando en un país llega un gobierno que defiende los intereses de los pobres, lo primero que se lo acusa es de dictadura. No existe un solo gobierno que defienda los intereses de los pobres que no sea dictadura, ¿verdad? Sin embargo, los gobiernos que defienden los intereses de los ricos son ultrademocráticos. Ahora, ¿por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da porque los medios de comunicación están al servicio de los ricos. Y cuando informan en función de los intereses de los ricos. Y los medios de comunicación al servicio de los ricos no perdonan, porque es la orden del dueño, que es el rico. ¿Sí? Los medios de comunicación son empresas privadas. El que crea, nosotros siempre lo decimos, el que crea que un medio de comunicación es independiente, está mamado. No existe en la Tierra, en este planeta, no existe un solo medio de comunicación que sea independiente. Todos tienen un fin político, una ideología política, una misión política, ¿verdad? Hablemos de los grandes medios de comunicación. Entonces decíamos, ¿qué es lo que pretende un trabajador si tiene la posibilidad de tener a su representante en el gobierno? Aumento salarial, vivienda digna y acorde a su salario, salud pública en buenas condiciones que atienda sus necesidades, una educación a la altura de las circunstancias que le permita, en función de su salario, que sus hijos se eduquen, ¿verdad? Que no tenga que gastar de su salario para que su hijo se eduque, que no tenga que gastar de su salario para que su familia y él se curen, ¿verdad? Que el Estado invierta en viviendas que realmente sean dignas, ¿no? Y que le permitan a ese trabajador con su salario poder ser propietario de esa vivienda, acceder con cuotas accesibles a tener una vivienda propia. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que el empresario, el patrón, ese patrón de ese trabajador que ve cómo ese trabajador obtiene aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, se ve afectado en sus intereses. Pero también se ven afectados sus intereses los especuladores inmobiliarios, cuando tenemos un gobierno que legisla para que
las grandes mayorías sean a la vivienda. Entonces, el que tiene inmobiliaria, que vive de que el trabajador alquile, se le va terminando el negocio. También se le va terminando el negocio a aquellos que se asociaron para poner una sociedad médica privada y dependen de que la población se afilie y pague tique, orden, el otro, ¿verdad? Y lo mismo cuando se le da un presupuesto justo, digno, el necesario para la educación pública. Eso afecta a los intereses de la educación privada, ¿verdad? Entonces, el pobre se educa, se cura y va avanzando, creciendo desde el punto de vista social. La educación le permite al pobre comprender un montón de cuestiones que al rico no le sirve que la aprenda porque le resta posibilidades de explotación sobre el pobre. En la medida que los pobres se educan, se forman políticamente porque la base de la comprensión política es la educación. Y si tenés un gobierno que representa los intereses de los trabajadores, naturalmente, al igual que un gobierno que representa los intereses de los ricos, quiere perpetuarse en el tiempo. No quiere ganar la primera elección y después que vuelvan los ricos. No, eso no lo quiere nadie. Los ricos tampoco. Pero resulta que cuando un gobierno que defiende los intereses de los trabajadores gana 3 periodos seguidos, para el rico es dictadura. Pero cuando los ricos ganan blanco, colorado, frente amplio, blanco, colorado, frente amplio, blanco, colorado, eso es democracia. Seguro, no se bancan 15, 16, 17 años de pérdida de privilegio. No se la bancan. Ellos no nacieron para eso. Ellos nacieron para vivir bien. Ellos nacieron para ser diferentes, para tener las posibilidades que otros no pueden tener porque los otros son perdedores y ellos son ganadores, inteligentes, estudiosos, profesionales, ¿no? Que se han enriquecido producto de su trabajo, empresarios millonarios que producto de su sacrificio, su sudor, de su entrega, de horas y horas y horas de estar a pico y pala se hicieron ricos. Y no puede ser que los que no le importa, los que les gusta vivir en el asentamiento, ¿verdad? Los que no se capacitaron para ganar más de 10 o 15 mil pesos, tengan aspiraciones de vivir bien. No se lo merecen. Creo que el tema musical, en un momento de la canción, habla de cómo el rico ve al pobre, ¿no? Mono, macaco, sucio, flojo, ¿verdad? Ellos son los fuertes, los lindos. Pero si los trabajadores no van a trabajar, ellos no comen. Eso nadie lo dice. Esas cosas se olvidan. Es importante ir analizando este tipo de cuestiones. Algo que resulta tan sencillo de ver y le impide a la grande mayoría poder analizarlo, ¿verdad? Le impide a la grande mayoría poder analizar algo tan claro como es la diferenciación de clase, como es la lucha de clase, ¿verdad? El ejemplo, nosotros recién lo nombrábamos, el ejemplo de las medidas, profundas medidas, porque el gobierno argentino está aplicando medidas profundas, ¿verdad? No sé si es una revolución, porque la revolución es un cambio de estructura, políticas económicas y sociales. En realidad no hay un cambio de estructura. O sea que una revolución argentina hubiera significado que los medios de producción hubieran pasado a ser propiedad de los trabajadores. Esto no pasó. No es una revolución, pero dentro de un mismo sistema, lo que está aplicando el gobierno argentino es profundos cambios. Cambios en la distribución de la riqueza. Es decir, que lo que se está
lo que está pasando en la República Argentina con las medidas de gobierno es una transferencia profunda de capital desde los sectores populares hacia las clases dominantes. Cuando el gobierno argentino, que es el gobierno que representa al capital, cuando decimos que representa el capital, decimos que representa a todos los inversores de capital, todos aquellos que invierten dinero para obtener ganancias, en muchos rubros, inclusive a los especuladores, ¿verdad? Lo que está realizando este gobierno representante de los ricos es enriquecer aún más a sus representados, ¿verdad? A sus representados, trasladando todo lo más posible capital desde los sectores populares hacia las clases dominantes. Cuando un gobierno pasa la edad jubilatoria de 55 años a 65 años, le está robando al trabajador 10 años de vida. Lo está obligando al trabajador durante 10 años más a seguir al servicio del empresario. En ese marco también le rebaja el salario y le da la posibilidad al capital de esos 10 años que le robó al trabajador, no tener que el Estado pagárselo como jubilación al trabajador, no. ¿Qué hacen con ese monto de dinero de 10 años que el trabajador mensualmente debería cobrar como jubilación? Se lo transfieren a los organismos internacionales de crédito. Y así con millones de trabajadores. Miles de millones de dólares que el Estado debería darle mensualmente al trabajador por su jubilación, ahora tiene 10 años de acumulación para trasladárselo a los organismos internacionales de crédito. Esto es fácil de entender. Los organismos internacionales de crédito, los que le prestan dinero a los países, te prestan el dinero, pero antes de prestarte el dinero, te hacen firmar un acuerdo, un contrato, una obligación, un vale que dice cómo se lo vas a pagar y de dónde lo tenés que sacar. Y alguno se preguntará, pero ¿cómo es posible que un organismo internacional de crédito, un banco, que te preste plata, no solo te obligue a pagar en fecha un monto determinado, sino también se inmiscuya, se meta, se introduzca en las cuentas nuestras, en nuestra casa, y nos diga, por ejemplo, bueno, como me debes 1.000 pesos por mes, esos 1.000 pesos lo vas a sacar de menos carne, menos pan, menos leche, ¿verdad? Bueno, en el Estado dice menos jubilado, menos empleado público, menos dinero a la vivienda, menos dinero a la salud, menos dinero a la educación, y te hacen la cuenta y te dicen, si vos construías 100 viviendas por año para los pobres, pues los ricos no necesitan vivienda, ya tienen. Ahora vas a construir 50, o sea que quedan 50 sin vivienda, y el dinero que se invertía para esas 50 se suma al dinero que mensualmente o anualmente le vas a tener que entregar a los organismos internacionales de crédito. Bueno, es un ejemplo sencillo. A veces uno se entrevera y no entiende cómo, si te dan 10 años más para trabajar, ya no te podés jubilar a los 55, te jubilar a los 65. ¿En qué afecta? ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen para trasladar riqueza hacia los amos, hacia el capital, ¿verdad? También gobierna, como decíamos recién, para que sus representados, los mismos de su clase social,
obtengan las mayores ganancias posibles, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos convencidos de una cosa, que más allá de los defectos que pueda tener, de los errores que se puedan cometer, el pueblo de Venezuela está enfrentado a nuestro mismo enemigo. El pueblo de Venezuela está enfrentado al enemigo del pueblo argentino, al enemigo del pueblo chileno, al enemigo del pueblo uruguayo, al enemigo del pueblo ecuatoriano, boliviano, colombiano, al enemigo de los pueblos. Y el enemigo de los pueblos del capital. Y los representantes en la tierra del capital son los ricos de cada país. Y científicamente los ricos de cada país se les denomina clase dominante, científicamente se le denomina burguesía, científicamente se le denomina empresariado, banca. Esos se han solidarizado a nivel internacional como debe ser, y a través de sus medios de comunicación, que son propiedad de ellos, que ellos los compraron, como así también compraron a los periodistas. Porque si un periodista en un medio de comunicación, propiedad de un empresario de la comunicación, le da por informar algo que afecte los intereses del capital, del empresario, se queda sin trabajo. Entonces, trabajan como periodistas asalariados del capital y tienen un guión, un libreto. Para que hizo teatro, bueno, vos sos tal personaje y tenés que aprenderte de memoria este libreto. Eso es el libreto, ese es el guión. Y el guión de los periodistas al servicio del capital es tratar de convencer la mayor cantidad de gente posible para que esté a favor de tu posición, ¿verdad? Y acá estamos hablando de cosas muy importantes, muy grandes, de mucho dinero y muy peligrosas. El imperio, el capital, el empresariado internacional, la banca internacional, todo eso es el imperio. Cuando sus intereses están en juego, tiene su brazo armado. Primero intentan en los países que la propia población, a través de sus medios de comunicación, les crea y pelee intestinamente adentro de ese país para voltear el gobierno que no les permite robar, el gobierno que no les permite saquear el país. Si no logran que la población adentro voltee al gobierno, para que ellos después a través de los medios de comunicación digan: el pueblo se rebeló, el pueblo está cansado, el pueblo luchó y ganó, tienen todo nuestro apoyo. Si eso no lo pueden lograr, ellos tienen un brazo armado que se llama Marines, que se llama Ejército Norteamericano. Entonces generan las condiciones para, ya que nuestros empleados no lo pudieron lograr, lo vamos a tener que tomar en nuestras propias manos. Y lo que está en juego y ha estado en juego en América Latina históricamente, desde antes de que los Estados Unidos tuvieran el poder que tienen sobre América Latina. No nos olvidemos que antes de los norteamericanos estaban los ingleses, y antes de los ingleses estaban los españoles, porque Colón fue el que dio el puntapié inicial, no se pueden olvidar de esto. Hace 500 y pico de años el puntapié inicial lo dio Cristóbal Colón. Y hoy el sucesor de Cristóbal Colón, dicen que Colón no tenía idea de nada, era un tipo que lo mandó
el rey con el mismo objetivo que hoy manda el presidente a la cuarta flota, ¿verdad? La cuarta flota se te mete para adentro, te asesina y se lleva todo. Colón, enviado del rey en aquel momento, dice que se llamaba Fernando, medio pariente de este rey que todavía está acá en España. Lo mandó a Colón para quedarse con todo. Y después en la avenida de Colón mandaron el ejército, porque Pizarro era un milico. Y vino y arrasó Pizarro y el ejército español a todo aquel que se le pusiera adelante para robar el oro, la plata, el otro y el otro. Y con eso hicieron la revolución industrial en Inglaterra, ¿verdad? Bueno, España, Inglaterra, hoy Estados Unidos, ¿verdad? El objetivo es el mismo. Acá las cosas no han cambiado. Nosotros podremos tener celular e internet, pero las cosas no han cambiado. El objetivo sigue siendo el mismo. El saquear a los países, el darle privilegio a las oligarquías criollas, ¿verdad? Al empresariado, darle privilegio a un sector minoritario de la población que viva, que cambie el auto, que veranee, que tenga casa de veraneo, que tenga un hijo milico, un hijo cura y otro empresario y abogado, como forma de que la familia esté bien defendida en sus intereses. Y después la grande mayoría, palo y palo para que aprenda. Hoy lo que tenemos es algo que se ha desarrollado impresionantemente, que son los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación están en su gran mayoría, al servicio de esa clase social que es la que tiene los privilegios, ¿verdad? Es la que está dispuesta a entregar la soberanía y la independencia de su país al imperio con tal de que ellos tengan la posibilidad, una de ser primera dama, el otro de sentarse en un sillón del Palacio Legislativo, tener empresas, casas de veraneo, cambiar el auto todos los años, que los hijos vayan a colegios privados, si es posible se gradúen en Harvard, mientras la grande mayoría sean esclavas, ¿verdad? Sean esclavas con salarios miserables y ellos seguir obteniendo las mayores ganancias posibles, ¿verdad? Entonces la lucha de los pueblos, la lucha de los pobres, la lucha de los trabajadores, la lucha de los jubilados, debe apuntar hacia un cambio de mano en el poder. Ese es el objetivo. La lucha de los pueblos pasa por educarse, por asimilar conocimiento, para poder ser crítico a la hora de recibir la información. Podemos dar ejemplo en porcentaje: de cada 100 radios, una está al servicio de los pobres, 99 al servicio de los ricos. De cada 100 canales de televisión, de cada 100 diarios, 99 al servicio de los ricos, 1 al servicio de los pobres. Y esa información que constantemente las 24 horas del día, y ahora que tenemos la tecnología avanzado en su máxima expresión, lo que está pasando en este momento en cualquier rincón de la tierra, si nosotros nos introducimos en internet, nos enteramos a los 10 segundos que haya, a los 10 segundos en que sucedió el acontecimiento, ¿verdad? Eso es algo increíble, increíble. Y nosotros nos parece vital, porque ¿de qué sirve dar información si no hay una previa preparación, un análisis de lo que está sucediendo, ¿verdad? Me parecía muy importante porque como trabajador tengo una obligación, después de haberlo comprendido, tengo una obligación ponerme del lado de los que se enfrentan al enemigo. Eso es una cuestión elemental de principio. Es una acción reflejo, ¿verdad?
Siempre. Después pregunto quién dirige, después pregunto cómo hace tal o cual cosa, y mientras el enemigo lo esté acosando, me pongo al lado de él, hasta que se saque de encima el enemigo, y después vemos si es criticable en algo. Criticamos duramente a aquellos que se detienen a criticar cómo alguien que se enfrenta a tu mismo enemigo, se detienen a criticarlo la forma de actuar que tiene. En lugar de sumarse a la pelea, se sienta, se pone la chancleta, la remera, la sombra en una playera y se dedica a criticar cómo tu propio enemigo hace pedazo a alguien que lo está enfrentando, ¿verdad? Eso lo criticamos duramente. Para nosotros eso es jugar para el enemigo. Aquel que balconea una situación, si es sabedor a quién se está enfrentando, y lo balconea porque quiere tomar una tercera posición que no existe. Si no existen medios de comunicación independientes en el planeta, tampoco existen terceras posiciones. Acá estás con los pobres o con los ricos, en el país que estés, en el rincón de la tierra que estés, el centro está con la derecha siempre. Siempre. El centro, el que se autodenomina centro izquierda, centro derecha. Con los años van a aparecer medio centro hacia la izquierda tirando a la derecha. Ya no saben dónde ponerse para no jugarse, ¿verdad? Entonces, a veces escuchan, no, porque este pertenece al sector del centro. No, acá no hay centro. Acá estás con los saqueadores o con los saqueados, no hay otra, ¿verdad? No hay otra forma. Me recuerdo en este momento a los 3 ediles de Frente Amplio que argumentaron que los grises tenían que seguir pagando boletos, ¿no? Pero que por disciplina partidaria ellos votaban con los que querían derogar. Una cuestión que, claro, así ¿quién va a entender algo, no? ¿Quién puede entender algo? Bueno, por eso intentamos desanar de ese punto de vista, ¿verdad? Y en este momento tenemos la obligación moral de ponernos del lado de los que están enfrentando a la oligarquía en Venezuela. Una oligarquía que está siendo dirigida por los Estados Unidos de Norteamérica, nada más y nada menos. Y estamos de ese lado, ¿verdad? Y denunciamos a todo aquel que apoya los dichos, la propaganda tendenciosa que nace desde los medios de comunicación al servicio del capital. Y en Montevideo, la semana pasada, generó una gran polémica. Se generó una gran polémica la posición, decíamos, de uno de los sectores más a la derecha del Partido Nacional. Pues acá no hay centro. Acá están, el Partido Nacional son todos de derecha. Están los que están menos a la derecha y los que están más a la derecha. Es decir, el sector radical del Partido Nacional. El sector que, si el otro sector del mismo partido dice, vamos a hacer una rebaja del 10% de los trabajadores, este dice 20%. Si el otro sector dice que son de derecha, ahora vamos a darle a los trabajadores que trabajen 10 años más para jubilarse, este dice 20%. A ver si no entendemos. Esos son los radicales, ¿verdad? Esos radicales planteaban una jugada que en términos de billar se llama tirar por baranda. Por baranda querían hacer una carambola, y la carambola la querían hacer denunciando al gobierno para pegarle a Venezuela, ¿verdad vos? Querían crear una comisión investigadora para pegarle al gobierno del Frente Amplio, pero que el objetivo fundamental era sumarse a la lucha internacional encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica
para terminar el proceso bolivariano de defensa de los recursos naturales, porque eso es hablar científicamente. Porque acá si Venezuela no tuviera el petróleo que tiene, los Estados Unidos norteamericanos andarían por otro lado, no le importaría un carajo, ¿verdad? Pero es el país que tiene la mayor reserva de petróleo y a este loco de Chávez le dio porque esa renta petrolera de miles de millones de dólares se comience a transferir hacia la población y a este loco de Chávez le dio por entregar 1.200.000 viviendas y estos ricos se volvieron locos porque te vuelven loco. Imagínense que en Colonia aparezca un gobernante que le empiece a dar tierra a los pobres y desde la intendencia empieza a comprar materiales y se empiecen a hacer casas. ¿Recuerdan a alguno que tenga inmobiliaria que se tire y se cuelgue de la estatua de Artigas en la intendencia? Varios, agarran la piola y se cuelgan de los tirantes. Algunos que están dentro del mismo gobierno. ¿Verdad? Es una locura. Entonces, si a mañana un intendente, porque este no creo, que se tome el perfume en vez del whisky, no creo. Un intendente le da por empezar a darle tierra a los pobres, acá en Colonia, y entrar desde el presupuesto municipal, echa 300, 400 secretarios que no sirven para nada, y ese dinero lo compra en material. Bueno, vamos a echar a fulano, me gano, que no sirven para nada, y ganan 40, 50 mil pesos, sumamos 100, un platal, vamos a comprar materiales. Y vamos a hacer vivienda, desde la dirección de obra, desde arquitectura, vamos a hacer vivienda para los pobres. Los que tienen inmobiliaria. ¿Qué estás haciendo? Me estás cagando el negocio. ¿Cómo? Yo te voté. Estoy haciendo un teatro, ¿verdad? Eso hay que entenderlo, eso es así. Eso es así. A este loco de Chávez le dio por entregar 1.200.000 viviendas con la renta petrolera, con parte de la renta petrolera. Y este loco de Chávez le dio por sacarle los negocios a las empresas norteamericanas que tenían sobre el petróleo venezolano y claro, se volvieron todos locos. Entonces apuntaron sus baterías a la desestabilización. Ese gobierno no sirve a nuestros intereses. Pero lo triste de la cuestión es que agarran a los pobres que políticamente no comprenden las cosas y le hacen creer que es una dictadura. Y le hacen creer que están pasando hambre, y le hacen creer cualquier cosa. Y después los pobres, sin preparación política, se encolumnan detrás de los ricos. Y cuando cae el gobierno, ojalá que no, pero ha caído en muchas ocasiones en otros países, suben ellos. ¿Y qué hacen? Lo que está haciendo Macri. Lo que está haciendo Macri. A los que pelearon para sacar el gobierno, que repartía la renta petrolera y entregaba 1.200.000 viviendas, lo hace trabajar 10 años más. Antes se jubilaban a los 55, ahora dice, vas a tener que jubilar a los 65. Pero yo antes ganaba tanto, ahora va a ganar menos. Pero estamos en democracia. Protestá todo lo que quieras. No te hagas loco, si te haces el loco te meto preso. Protestá pero moderadamente. Pero yo peleé por vos para sacar al gobierno aquel, bueno, ahora gané yo. Y eso ha pasado históricamente. Producto del analfabetismo político de los pueblos, es que esta gente continúa manteniendo sus privilegios, ¿verdad? Continúa manteniendo sus privilegios. Esto es un análisis político de punto de vista de clase, que es lo que nosotros debemos entender, ¿verdad? El mundo se ha movido a través de la historia basado fundamentalmente en la lucha de las clases sociales. La lucha de los pobres, la lucha de los sometidos, fue cambiando los diferentes sistemas de explotación, ¿verdad? Del esclavismo se pasó al feudalismo, del feudalismo se pasó al capitalismo e indefectiblemente, nos guste o no nos guste, peleemos o no peleemos, vamos a ir a un régimen diferente, a un sistema de producción diferente. Porque este sistema de producción ya no da para más. Sería bueno que nosotros aceleráramos el proceso, ¿verdad? Si miramos un poco alrededor nos damos cuenta que estamos lejos, estamos lejísimos. Y centrémonos en los minutos que nos quedan en Colonia, 60 años de un gobierno blanco, ¿verdad? Nosotros el otro día decíamos, cuando el arquitecto hizo los planos,
de la Intendencia, ya estaba el Partido Nacional adentro, estaba dibujado. Vino la empresa constructora y lo construyó alrededor del Partido Nacional. ¿Verdad? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, pasan estas cosas por la falta de comprensión. ¿A qué nos acostumbraron estos gobernantes? Estos gobernantes nos domesticaron y nos enseñaron que debíamos estar con ellos. Y que si nos portamos bien y vamos a los comités 3 meses antes de las elecciones, ellos nos van a dar un puesto de trabajo en ese lugar que se llama Intendencia Municipal. Y nosotros, después que conseguimos ese puestito, debemos de trabajar 5 años para defender el gobierno. Porque en ese trabajo de 5 años para defender el gobierno del Partido Nacional, nosotros nos vamos a asegurar el puesto de trabajo. Entonces tenemos a cientos de empleados municipales que lo que hacen es, para asegurarse el puesto de trabajo, defender al gobierno, militar para el gobierno, no dejar de ir a los comités en cada elección. Y cada acción del gobierno municipal es aplaudida, porque ellos entienden que ese puesto público se lo deben y tienen miedo de que un cambio de gobierno le haga lo mismo, ¿verdad?, que se le hizo hace 60 años a los que estaban. Es decir, tienen miedo que si gana otro partido, de los 1000 y pico, haga una barrida y ponga en su lugar a los 1000 y pico que pertenecen al partido que vaya a ganar, ¿verdad? Entonces, es un sometimiento que hay, producto del analfabetismo político que existe, ¿verdad? La falta de conocimiento que existe. En los últimos minutos lo queremos dedicar a un inspector de tránsito, a un inspector de transporte que se llama Medardo Plaván. Este inspector de transporte tiene el reconocimiento de los trabajadores de ABCCO por su entrega a la causa de los ricos. Es el inspector que más nos ha multado y que ahora, acompañado de un policía, se presenta cada vez que llegan los ómnibus a ABCCO para apurarlos, para que salgan rápido. Y si llegan tarde, intenta con el policía que el ómnibus no salga, como forma de que si el ómnibus de ABCCO no sale, el ómnibus de la empresa Cotuc se pueda llevar a todos los pasajeros. Y si sale el ómnibus de ABCCO, porque tiene que levantar a los pasajeros que están en la parada, él lo multa. Él lo multa. No importa qué pasó en el camino, no importa cuántos pasajeros trajo. El ómnibus de ABCCO tiene que llegar y salir en hora. ¿Por qué decimos esto? Porque ayer el ómnibus de ABCCO, que debió haber salido y 15 del fondo de General Flores, producto de la situación de las calles en el barrio General y de 44 pasajeros que traía arriba, llegó tarde al centro. Entonces, y 26 minutos, el inspector Plaván, junto a un policía, que dijo que él como policía tenía la facultad, el derecho, la autoridad, está grabado, de no dejar salir al ómnibus. Fíjense al nivel que estamos llegando, ¿verdad? Que un policía... ¿Cuál es el papel de policía? Ojalá que algún policía en la jefatura me estén escuchando. ¿Cuál es el papel del policía que acompaña a un inspector? Defender la integridad del inspector. Que no sea cosa que a alguien, porque le vayan a cobrar una multa, le pegue, lo insulte. Pero ya cuando el policía pasa de policía de primera o segunda a jefe, en un instante, asusta un poco. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué facultad tiene un policía de detener un vehículo? Es que
en la aplicación de las multas, en algún lugar dice que por llegar tarde el policía tiene la facultad de parar el ómnibus? No, no dice. Pero se suma también a la lucha heroica de la defensa de los intereses del empresario amigo. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado en estos días? Y sigue pasando. Que hasta el propio intendente municipal en el semanario Noticias salió a defender a la empresa Cotuc, diciendo que no podía ser que el ministro solamente a la empresa Cotuc le haya intimado a que en caso de seguir cobrando boletos a los escolares se le cortaría el fideicomiso del boleto. Y el ministro fue muy claro. A mí me informaron, dijo el ministro Rossi. La denuncia que yo recibí, dijo el ministro Rossi, es que la empresa Cotuc, o la antigua, era la que estaba cobrando boletos. Pero ¿cómo quieren transformar en víctima? Y es acá el problema de clase. ¿Vieron cómo las cadenas de televisión y radio hacen aparecer como víctimas a los que antes estaban en los gobiernos y tenían toda la ganancia y tenían todos los privilegios? Los hacen aparecer como víctimas ante la opinión pública para que la opinión pública diga: estos son buenísimos, ¿cómo lo van a sacar del gobierno? Bueno, esto es lo mismo. Los medios de comunicación, los gobernantes al servicio de los empresarios, pretenden hacer aparecer como víctima a la empresa Cotuc, la antigua, o como debería llamarse, la blanqueada. Porque el desprestigio que ha tenido esta empresa a nivel nacional ha sido terrible. Si vos vas a Afganistán de paseo y nombrás la empresa Sol Antigua, te escupen la cara. Porque esta información ha llegado a todos los rincones, producto de esos medios de comunicación y la tecnología que tienen esos medios de comunicación. Hoy, un chofer de la empresa Cotuc ve a un niño de túnica y moña y llora sin parar. Han sentido el golpe. Pero ¿quiénes son los responsables de haber sido golpeados? El abogado de la empresa Cotuc, en su escrito que presentó de descargo en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no se olvidó de ABCCOP. ¿Y qué puso en el escrito? ¿Cómo nosotros somos intimados y ABCCOP hasta el 26 cobraba? ¿Y de qué nos tienen que intimar, señor abogado? Nos tienen que poner el ministro Rossi: señores de ABCCOP, no le vaya a dar por cobrar. Nosotros ya no cobramos. Entonces, ¿de qué nos tienen que intimar? Señores de ABCCOP, sabemos que ustedes no cobran, pero le avisamos que si llegan a cobrar, no seas boñato. No tiene nada que ver acá, los que cobran son ustedes. Y están esperando ansiosamente que ese escrito les permita a ustedes seguir cobrando. ¿Verdad? Y vemos una vez más cómo los políticos, al servicio de los empresarios, salen a los medios de comunicación a defender a los empresarios y castigan a las empresas como la nuestra, una empresa recuperada por sus propios trabajadores, que pueda llegar a afectar los intereses económicos del empresario amigo. Entonces, todos los días, día por medio, nos están aplicando una nueva multa. ¿Cuál es el objetivo de las multas? El objetivo de la multa es acorralar económicamente a una empresa. Parece mentira en un país en crisis, donde las fuentes de trabajo se cierran todos los días. Aquí en Colonia se hacen los máximos esfuerzos por cerrarla. El gobierno nacional, los diferentes gobiernos departamentales están haciendo esfuerzos para que las empresas no se cierren, para que los centros de trabajo sigan funcionando, porque cada vez hay más desocupados. No, acá es al revés. Colonia es algo diferente. Acá el gobierno departamental
está haciendo todos los días un esfuerzo más para cerrar a ABSECO. Porque ¿qué empresa soporta con una cubierta a $850, un litro de aceite a 400 pesos, un litro de combustible a 38 pesos con 70, un seguro de 300.000 pesos anuales en un ómnibus 0 kilómetros, una cuota de un solo ómnibus de 85.000 pesos mensuales y tenemos 5 pagando? ¿Quién soporta encima de todo eso multas? Y nadie lo soporta, ¿verdad? Nadie lo soporta. Bueno, esto es la lucha de clase, ¿verdad? Y lo trajimos desde lo general, desde lo que está pasando a nivel internacional a lo que está pasando acá. El Partido Nacional gobierna nuestro departamento en defensa de los ricos, en defensa de los que se han llenado los bolsillos con el turismo, en defensa de los que se han llenado los bolsillos alquilando casa, vendiéndole terreno a los pobres, porque le venden casa a los ricos y terreno a los pobres. Esa gente le sirve, el que tiene mucha plata y el que no tiene nada también le sirve. Ellos tienen la capacidad de generar todo en mercancía, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que debemos entender. Eso es lo que debemos entender. Cómo los que pertenecemos a la misma clase social nos organizamos y nos defendemos entre nosotros, nos educamos, así no nos comemos las pastillas de los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo pretenden desesperadamente de hacer creer a la gente que la empresa Suela Antigua son las Carmelitas Descalzas. Esta gente cobraba la beca al ministerio sin boleta. Las boletas estaban vencidas porque le debían a la DGI. Esta gente fue blanqueada, se fundieron, hicieron un remate que del suegro se lo pasaron al yerno, era para ir todos presos. ¿Y quién lo permitió? Estos mismos blancos, este mismo Partido Nacional que está en el gobierno. Y alguno dirá, pero vos estás enojado con el Partido Nacional. ¿Y cómo no voy a estar enojado con el Partido Nacional si hace 15 años no está matando? Que gente se sume a esta causa, ¿verdad? Ni siquiera una mesa de diálogo. Y después ellos mismos dicen que en Venezuela hay una dictadura. ¿Vieron cómo manejan la información? No tenemos que ir. Yo venía a hablar de otra cosa. Yo qué sé, siempre me pasa lo mismo, como nunca preparamos nada. Vamos a escuchar, compañero, ya se terminó, ¿no? El tema de Gino González, el tema se llama Nosotros con Chávez. Escuchen, eso que dice Gino González, de qué es lo que piensan los ricos de los pobres, es tal cual. Es tal cual. Nosotros debemos ser sus esclavos para que ellos sigan teniendo los privilegios. No vamos. Un saludo a los compañeros y como siempre, el que lucha gana y el que no se muere de hambre. En los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los siervos, los renegados, los míos, caras culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre, somos los pates en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos para los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez.
día, pues somos el horizonte, ni de la necesidad, el pensamiento